¿Puede una persona nacer rodeada de fama, artistas y escenarios, y aún así no querer convertirse jamás en actriz? ¿Y qué ocurre cuando el destino la empuja, sin aviso, hacia una vida que nunca planeó? En este video vamos a revelar la historia real de Taimí Alvariño, su origen, su familia, el momento inesperado que cambió su rumbo y cómo pasó de ser una joven tímida a convertirse en una de las figuras más reconocidas de la televisión cubana y latinoamericana. Si te gustan las historias reales, intensas y llenas de significado sobre Cuba y sus protagonistas, suscríbete ahora a nuestro canal Secretos Oscuros de Cuba y acompáñanos en cada relato. Taimí no nació en una familia común. Desde muy pequeña, su vida estuvo rodeada de artistas, música y escenarios. Sus abuelos, Ramón Veloz y Coralia Fernández, eran figuras queridas dentro de la cultura cubana. Su madre, Coralia Veloz, también era actriz. El arte estaba presente en cada rincón de su casa. Todo parecía indicar que su destino ya estaba escrito. Pero la realidad era completamente distinta. Taimí no soñaba con actuar. No buscaba las cámaras ni el escenario. De niña era extremadamente tímida, observadora, callada. Prefería mantenerse al margen mientras los demás brillaban. Nadie imaginaba que, años después, sería ella quien ocuparía el centro de atención. Su infancia transcurrió entre viajes, presentaciones y un ambiente familiar profundamente unido. Creció viendo de cerca el respeto del público hacia su familia y entendiendo, sin darse cuenta, el peso de ese legado. Sin embargo, hubo un momento específico, un instante inesperado, que lo cambió todo. Y a partir de ese punto, su vida tomó un rumbo que ya no tendría vuelta atrás. Lo que ocurrió después nadie lo esperaba, ni siquiera ella. Taimí creció rodeada de artistas, pero jamás imaginó que su vida tomaría ese camino. Durante años observó desde la distancia, sin intención de convertirse en actriz. Hasta que un día, algo inesperado sucedió. Un actor reconocido llegó a su casa con una propuesta. Necesitaban a una joven para una escena. No era un casting planeado, ni un proyecto pensado para ella. Fue simplemente una oportunidad que apareció sin aviso. Aceptó. No por ambición, sino por curiosidad. Ese momento marcó el primer contacto real con la actuación. Sin embargo, aún después de esa experiencia, Taimí no pensaba dedicarse a esa profesión. Su vida seguía otro rumbo. Pero el destino insistía. Tiempo después, tomó una decisión que cambiaría todo, presentarse a las pruebas de una escuela de actuación. Era la primera vez que lo intentaba de verdad. Tenía ilusión, pero también miedo. Y entonces llegó el golpe. No fue aceptada. Ese fue su primer gran fracaso. Su primer no. Un momento que pudo haber terminado definitivamente con cualquier intento de convertirse en actriz. Lloró, dudó, sintió frustración. Por un instante, todo pareció derrumbarse. Pero la historia no terminó ahí. Días después, cuando aún procesaba esa decepción, surgió algo completamente inesperado. Una nueva oportunidad apareció, sin que ella la buscara. Un casting reel. Un papel importante. Una decisión que debía tomarse rápido. Ese fue el verdadero punto de quiebre. Porque a partir de ese instante, su vida dejó de ser la misma. Y lo que vino después, la llevaría a un lugar que jamás había imaginado. Ese casting no fue uno más. Entre muchos jóvenes que se presentaron, Taimí fue elegida para interpretar un papel protagónico, nada menos que la hija del personaje que interpretaría su propia madre en la serie. La noticia la tomó por sorpresa. No tenía experiencia profesional real, no había pasado por una formación académica formal y apenas estaba dando sus primeros pasos. Incluso su propia madre le advirtió algo muy claro. Cuando estuvieran en el set, ya no sería su madre, sería otra actriz más. Y cada una tendría que defender su personaje por sí sola. Ese fue su verdadero comienzo. La serie se convirtió en su primera gran escuela. No solo actuaba, observaba. Miraba cómo trabajaban los actores con más experiencia, cómo se preparaban antes de cada escena, cómo manejaban las cámaras, las luces, los silencios y las emociones. Aprendía en cada momento.
Entendió que actuar no era solo sentir, sino también dominar lo técnico, las marcas en el suelo, los tiempos, la cámara, la voz, la concentración. Todo debía ocurrir al mismo tiempo. Y así, poco a poco, empezó a construir su camino. Después llegaron nuevos proyectos, teatro para televisión, series, dramatizados, producciones infantiles y obras de época. Cada trabajo la enfrentaba a un reto distinto y la obligaba a crecer. Sin darse cuenta, aquella joven tímida que no quería ser actriz, ya estaba completamente dentro del mundo artístico. El punto decisivo llegó cuando asumió papeles más complejos y maduros. Su interpretación comenzó a transformarse. Ya no era solo la muchacha joven en pantalla, empezaba a convertirse en una actriz sólida, capaz de sostener personajes con mayor profundidad. Fue en esa etapa cuando su nombre empezó a hacerse cada vez más conocido entre el público. Y entonces ocurrió algo más grande. Un proyecto que marcaría un antes y un después en su carrera. Una oportunidad que no solo cambiaría su vida profesional, sino también su vida personal. Porque esa decisión la llevaría fuera de su país y la colocaría frente a un nuevo escenario, un nuevo público y un desafío completamente distinto. Y a partir de ese momento, la historia de Taimí Alvariño daría un giro que nadie había previsto. El cambio llegó cuando su carrera ya había tomado fuerza dentro de la televisión cubana. Después de años trabajando en dramatizados, series y producciones importantes, apareció una oportunidad inesperada que marcaría uno de los giros más grandes de su vida. La propuesta llegó de Colombia. No era algo planeado ni preparado con tiempo. Todo ocurrió con rapidez. La llamaron para participar en una producción y, en cuestión de días, tuvo que viajar. Sin demasiado margen para pensar, aceptó. Era una decisión importante, salir de su entorno, enfrentarse a otra industria, a otro público y a una dinámica completamente distinta. Lo que en principio sería un trabajo de pocos meses terminó extendiéndose mucho más. La serie comenzó a transmitirse y tuvo buena recepción. El proyecto creció y se alargó. Luego llegaron nuevas oportunidades. Un trabajo llevó a otro, y, sin darse cuenta, su estancia en Colombia se convirtió en una etapa larga y decisiva de su vida. Allí no solo continuó desarrollándose como actriz. También construyó vínculos, amistades y una nueva rutina. Fue un periodo de aprendizaje, adaptación y crecimiento profesional. Durante esos años, su vida personal también cambió profundamente. Se convirtió nuevamente en madre. El nacimiento de su hijo marcó otro momento esencial en su historia. Para ella, la maternidad siempre ha sido uno de los acontecimientos más importantes y transformadores de su vida. No lo veía solo como una etapa, sino como una bendición y una responsabilidad que redefinía sus prioridades. Mientras trabajaba y asumía nuevos proyectos, también aprendía a equilibrar su vida familiar con su carrera artística. Colombia dejó de ser solo un lugar de trabajo. Se convirtió en un espacio significativo en su historia personal. Allí vivió durante años, desarrolló su carrera, formó lazos y atravesó momentos que la transformaron tanto como actriz como ser humano. Esa etapa consolidó su madurez profesional. Ya no era la joven que empezaba sin saber exactamente qué camino seguir. Ahora era una actriz formada por la experiencia, el trabajo constante y los retos asumidos en diferentes contextos. Pero aún quedaba algo más. Porque, después de esa etapa intensa, su historia no se detuvo. Al contrario, comenzaría una fase diferente, más introspectiva, más personal, donde no solo importaba la carrera, sino también el sentido de la vida, la familia y el equilibrio interior. Y ese proceso revelaría una faceta de Taimí que muy pocas personas conocían. Con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Después de años de trabajo constante, escenarios, grabaciones y decisiones importantes, Taimí empezó a mirar su vida desde otra perspectiva. Ya no se trataba solo de actuar, de asumir personajes o de avanzar profesionalmente. Había una búsqueda más profunda. Una búsqueda personal. Comenzó a interesarse por el equilibrio interior, la tranquilidad mental y la forma en que las experiencias moldean a una persona. La meditación, el yoga y la reflexión se convirtieron en parte de su rutina.
No como una moda, sino como una necesidad. Ella misma ha explicado que esta etapa transformó su manera de entender la vida. Aprendió a observar con más calma, a no reaccionar impulsivamente y a comprender que cada experiencia, buena o difícil, deja una enseñanza. Esa mirada la llevó a valorar aún más su familia, sus relaciones cercanas y los momentos simples. Para Taimi, la familia siempre ha sido un pilar. Creció en un entorno donde la unión, el respeto y la comunicación eran fundamentales. Esa base la acompañó en cada etapa, en su infancia, en su carrera y en su vida como madre. Sus hijos se convirtieron en el centro de su mundo, en su mayor motivación y en su prioridad absoluta. La maternidad no fue solo una experiencia emocional. Fue un punto de transformación. Cambió su ritmo, sus decisiones y la manera en que organizaba su vida. Aprendió a equilibrar trabajo y familia, a priorizar, a elegir con cuidado los proyectos y a entender que el éxito no solo se mide por la fama o el reconocimiento, sino también por la estabilidad emocional y personal. Al mismo tiempo, su visión sobre la vida se volvió más clara. Habla de la empatía, del respeto hacia los demás y de la importancia de actuar con honestidad. Cree firmemente que cada persona atraviesa sus propias batallas y que la forma en que tratamos a los demás define quiénes somos realmente. Esa filosofía no surgió de un día para otro. Fue el resultado de experiencias, pérdidas, aprendizajes y momentos de introspección que la llevaron a replantearse muchas cosas. Entendió que la paz interior no significa ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos sin perder el equilibrio. Y quizás esa sea una de las facetas menos conocidas de su historia. Porque detrás de la actriz, de la figura pública y del rostro reconocido en televisión, existe una mujer que ha atravesado procesos personales profundos, que ha cuestionado su camino y que ha buscado sentido más allá de los escenarios. Pero aún hay algo que completa su historia. Algo que conecta todo, su pasado familiar, su carrera, sus decisiones y la persona en la que se convirtió. Y es precisamente ahí donde su vida adquiere un significado mucho más amplio. Cuando se observa toda su historia en conjunto, se entiende que nada ocurrió por casualidad. Ni el entorno artístico en el que creció. Ni la timidez que marcó su infancia. Ni aquella oportunidad inesperada que la llevó frente a las cámaras. Ni las decisiones que tomó más adelante como mujer, madre y profesional. Todo forma parte de un mismo camino. Taimi no construyó su vida siguiendo un plan perfecto. Su historia se fue formando a partir de momentos reales, oportunidades que aparecieron sin aviso, aprendizajes difíciles, cambios personales y una constante necesidad de mantenerse fiel a sí misma. Su carrera, aunque visible para el público, es solo una parte de esa historia. La otra parte está en lo que no siempre se ve, la disciplina, las dudas, la presión de pertenecer a una familia conocida, la responsabilidad de sostener un legado y, al mismo tiempo, construir una identidad propia. Porque crecer rodeada de figuras reconocidas puede abrir puertas, pero también implica expectativas. Y aún así, logró encontrar su lugar. No imitó caminos. No repitió fórmulas. No dependió únicamente de su apellido. Fue construyendo su trayectoria paso a paso, aprendiendo en el proceso, equivocándose, madurando y evolucionando. Con el tiempo, dejó de ser la hija de, la nieta de, para convertirse en una figura con voz propia dentro de la televisión y la cultura cubana y latinoamericana. Y quizá ahí está el verdadero punto clave de su historia. No se trata solo de éxito, ni de fama, ni de reconocimiento. Se trata de identidad. De cómo una niña tímida, que no soñaba con actuar, terminó encontrando su camino en un mundo que parecía destinado para ella, pero que tuvo que conquistar por sí misma. Su vida demuestra algo importante. Que el destino puede empujarte hacia una dirección, pero lo que realmente define quién eres son las decisiones que tomas después. Y en el caso de Taimi Alvariño, cada etapa, la infancia, la carrera, la maternidad, la búsqueda personal, fue construyendo a la mujer que es hoy. Una mujer marcada por el arte, sí. Pero también por la experiencia, la reflexión y la transformación. Y tal vez por eso su historia sigue generando interés. Porque no es solo la historia de una actriz. Es la historia de alguien que creció rodeada de fama,
y aún así tuvo que descubrir, por sí misma, quién quería ser realmente. Al final, cuando se mira su historia completa, queda una sensación clara: no fue una carrera construida únicamente por el talento o por el entorno en el que nació. Fue una historia marcada por decisiones. Por momentos en los que tuvo que elegir entre seguir lo esperado, o escucharse a sí misma. Entre quedarse en lo seguro, o avanzar hacia lo desconocido. Entre vivir a la sombra de un legado, o crear el suyo propio. Y ese es, quizá, el punto más poderoso de toda su vida. Tainy Alvariño no se convirtió en actriz porque fuera inevitable. Se convirtió en lo que es porque, en cada etapa, decidió avanzar. A pesar del miedo. A pesar de la timidez. A pesar de la presión. Y eso es lo que conecta su historia con cualquier persona que esté viendo este video. Porque, en algún momento, todos hemos estado frente a decisiones que cambian el rumbo de la vida. Todos hemos sentido dudas. Todos hemos tenido que empezar sin saber qué pasará después. Su historia no habla solo de televisión, ni de fama, ni de reconocimiento. Habla de crecimiento. De identidad. De descubrir quién eres realmente cuando el mundo espera algo distinto de ti. Y por eso sigue siendo una figura que despierta interés. Porque detrás de la actriz existe una mujer que ha atravesado procesos, cambios y aprendizajes como cualquier otra persona. Una mujer que pasó de observar en silencio a ocupar su propio espacio. Si llegaste hasta aquí, ahora ya conoces el recorrido completo, el origen, el giro inesperado, los desafíos, la evolución y la persona que se formó con el tiempo. Pero la pregunta más importante no está en su historia, sino en la tuya. ¿Estás viviendo la vida que elegiste, o la que otros esperaban de ti? Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más. Y si quieres seguir descubriendo relatos reales, profundos y poco contados sobre figuras y momentos de Cuba, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque detrás de cada nombre conocido, siempre existe una historia que casi nadie conoce.